Seguimos con el mensaje que os he advertido que tiene que ver con que Jesús es la puerta, que nos invita a entrar, que tenemos seguridad los que hemos entrado en esta puerta, que es Cristo, que andamos en este camino porque sabemos que el final del camino no va a ser cualquier final, sino va a ser el que está predestinado por Dios, que es la vida eterna. Pero el Señor Jesús está hablando un sermón que se llama el Sermón del Monte, y Él estuvo comenzando afirmando quiénes son los que están bienaventurados. Estuvo hablando de que, por ejemplo, bienaventurados los que son pobres en espíritu, quiere decir humildes para recibir de Dios corrección, instrucción, para no ser soberbios, no resistir a Dios, no ser hipócritas, sino receptivos, ¿no? Como niños, en el sentido receptivos a la enseñanza. Y así estaba diciendo, bienaventurados ellos, los pacificadores, los que son perseguidos, etcétera, ¿no? Por mi nombre, y estaba afirmando a sus discípulos, pero al final, y estamos ahora al final de esta predicación, al final, sabiendo lo que iba a pasar a lo largo de los cientos de años, de los siglos, y ya empezaba en aquel entonces, él hablaba del desengaño, del falso cristianismo, del cristianismo dormido, que cuando Cristo venga no está preparado porque nunca experimentaron una salvación verdadera, ¿no? Solamente estaban marchando con la multitud. Así que el tema y el título no puede ser otro que desengaño. Palabra clave, desengaño. Claro, en vez de sufrir un desengaño, el título también dice, entonces prudencia, en vez de insensatez. El desengaño viene porque uno es insensato. ¿Cómo combatirlo? Con prudencia. Y se basa en Mateo 7, del 13 al 29. Ahí tenéis el texto, que lo vamos a ir desglosando poco a poco. Pero quiero comenzar con esta observación. Todos hemos sufrido desengaño a lo largo de nuestra vida. Desengaño en el amor, que, por ejemplo, parecía duradero, pero no podía ser. Desengaño en alguna compra, que no era lo que habían anunciado, que prometían. Desengaño, diría, en 1000 cosas, que eran más o menos dolorosas, pero la suerte es que a fin de cuentas eran cosas pasajeras. Pero si nuestro desengaño afecta nuestra existencia eterna, si el desengaño afecta nuestra relación con Dios, ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está la cuestión. De eso quería Jesús hablar. Así que hoy intentaré ayudarte a evitar el desengaño más grave posible, o que tú ayudes a tus familiares, a tus amigos, a los que estés hablando, tengas la posibilidad de dar testimonio, que evites el desengaño más grave posible. ¿Cuál es? El desengaño de no pasar la eternidad con Dios, sino separado de Él. Para ello, te pido tu máxima atención y tu prudencia. Evita toda insensatez y superficialidad y escucha, por favor, con toda atención. Y ahora, para introducirnos en este tema, te invito a usar tu imaginación. Me gusta mucho eso de la imaginación, ¿no? Porque no podemos desplazarnos físicamente, pero podemos desplazarnos imaginatoriamente, ¿no? Así que os voy a invitar a una situación imaginatoria muy agradable, que es la siguiente. Por un momento, figúrate que en esos momentos, o sea, ahora mismo, te vayas ya a tu cama a dormir. ¿Te imaginas? Te vas ya a tu cama a dormir. Ojo, no te duermas ahora. Te necesito, Ahora pregunto, ¿estás ya en tu cama, en tu imaginación, ahí, tapada con la mantita? Porque aquí sí que hace fresquito por la noche.
Ahora, antes de dormir, reflexiona sobre lo que Jesús había enseñado, que acabo de decir. Me refiero a que Jesús predicaba y llegando al final de su predicación retó a todos a tomar una decisión radical. Ponte supuestamente los auriculares y escucha este pasaje de la Biblia en tu cama imaginaria. Y solo como una idea, los auriculares no solamente sirven para escuchar películas y vídeos y juegos, sino también para escuchar la Biblia por la noche, ¿verdad? Muy recomendable. La palabra de Dios que permanece para siempre. Así que, lo dicho, escucha por favor con tus auriculares imaginarios Mateo 7, 13 a 14. Jesús decía, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y ahora, cierra tus ojos y reflexiona antes de dormir. Medita sobre la puerta estrecha y el camino ancho. Profundiza, si puedes, saca una conclusión clara y definitiva y segura. Pregúntate, y sé terriblemente honesto contigo mismo, ¿entraste por esta puerta estrecha alguna vez? ¿Y andas en el camino estrecho que conduce a la vida eterna? ¿Sí o no? ¿Estás seguro? ¿Cómo fue tu decisión de entrar? ¿Cuándo entraste? ¿Tu vida muestra que andas en este camino angosto que lleva a la vida eterna? ¿Hay evidencias? ¿Hay fruto? Pide a Dios que te examine y te ayude a ver lo que Él piensa de ti. Porque Él va a estar al final del camino. Solo Él. Y otra cosa más. Imagínate, mañana abrieras tus ojos. ¿Dónde estarías? Claro, tú dices, qué tontería, ¿no? ¿Dónde estaría? En mi cama. ¿Y si no estuvieras en tu cama, en tu dormitorio? Si esta noche fuera tu última noche, ¿dónde abrirías por la mañana tus ojos? ¿En la vida eterna o en la destrucción eterna? Claro, alguno diría, esto no es posible. O sea que uno, muerto, no abre los ojos. Yo te aseguro que sí. Y me explico enseguida y te voy a dar dos razones por qué sí vas a abrir los ojos después de morir. La primera razón es esta. Jesús contaba un caso de un desengañado. Jesús decía acerca de un recién muerto y muy seguro de sí mismo lo siguiente. En el infierno, en medio de sus tormentas, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. ¿Ves? Sin ojos físicos, su alma inmortal lo vio todo perfectamente. Y aquí viene la segunda razón. Hace unos días solamente, nos pusimos a hablar con un cliente de la tienda aquí, de Oportunio, se llama Julio. Y nos aseguraba que estaba a punto de morir, estaba en quirófano y su cuerpo estaba en la mesa, pero él en su alma estaba flotando por encima. Y vio perfectamente desde arriba a los doctores, a las enfermeras y su propio cuerpo. Es que funciona. El ojo inmortal del alma inmortal ve y percibe perfectamente. Así que volviendo a tu dormitorio,
a tu situación imaginaria, si mañana abrieras tus ojos, habiendo muerto, ¿dónde te encontrarías? Según Jesús, muy importante para nuestra cultura, no existe el purgatorio. O sea que el que cree abrir sus ojos de purgatorio, le aseguro que va a abrirlo en el infierno. Seguro. Porque no ha creído en Cristo. Si no, sería purgado de sus pecados. ¿Te das cuenta? No necesitaría purgatorio. Así que, según Jesús, no existe ningún purgatorio. Solo hay dos lugares donde abrir los ojos. ¿Te das cuenta? Lo que hemos leído. Solamente hay dos lugares donde abrir los ojos. O en la vida eterna, o al final del camino ancho que conduce a la condenación eterna. Por ello, Jesús nos insta a entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Lo leo Mateo 7:13 otra vez, versículo 14 también. Entrad por la puerta estrecha, dijo Jesús, entrad, porque es ancha la puerta, espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y veamos entonces por partes qué significa la puerta estrecha, y creo que es importante. Repito, entrad por la puerta estrecha. Estrecha es la puerta, angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Lo primero que observo es que la puerta estaba allí. Porque Dios siempre había tomado la iniciativa para que todos pudieran pasar con Él la vida eterna. Anota esto. Dios toma la iniciativa, Dios da la invitación a todos, no excluye a nadie y nos invita a entrar. Prepara todo. La puerta para entrar a la vida eterna, Dios ya la había colocada al principio del mundo, ahí donde todo había comenzado, ya anunció al vencedor. ¿Tiene precio de entrada? Porque algunos afirman que sí, que hay que pagar no sé qué, hay que pagar no sé cuánto, hay que merecerse de esta forma, de no sé cuánta. No veo que hubiera allí un portero para cobrar entrada de ningún tipo. No. Dios, con un gran amor y urgencia de poder salvar a todos, ha donado generosamente y gratuitamente la puerta para entrar y ha declarado gratuita la entrada a la puerta. Jesús mismo es la puerta, Él dijo que es la puerta. Se entra solo por la fe, también está escrito claramente, sin méritos, sin mediadores, porque no hacen falta, Jesús mismo es Dios, te escucha, está presente, es el único que vive y permanece aquí en este mundo para echarte un cable, ser tu mediador. O sea, esta es la puerta de los que se salvan, que solo Jesús. Y te leo Juan 3:16, muy conocido por nosotros, pero poco entendido por muchos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio, ¿qué? ¿Mediadores? ¿Ritos? No. ¿Qué dio? A su Hijo, unigénito, igual de género que Dios, pero hecho hombre. ¿Para qué? Para que todo el que en Él cree, ¿en qué? En Él, no se pierda. ¿Por qué? Porque si no se perdería, sino que tenga vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La hemos leído al principio. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Un poco antes Jesús había proclamado en Juan 10, versículos 9 al 10. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad. Fíjate en eso. Entera libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No hay legalismo. Y hallará pastos. Alimento. No amenazas y castigos. El ladrón
no viene más que a robar, matar y destruir, y se lo lleva lo tuyo. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y la tengan en abundancia. Si tú vives esta vida, has conocido a Jesús. Lo segundo que quiero resaltar es que Jesús nos hace responsables de nuestro destino al mandarnos entrad. O sea, la primera era que Dios se hace cargo de que sea posible tu salvación. Él toma la iniciativa. Segundo, te hace responsable de tu destino. Él dice entrad. No es como algunos aseguran que Dios lo decide por todos quién entra y quién no. No es así. Pero por supuesto es cierto que solo Dios lo hace posible. Solo Jesús es la puerta. Todo es gracias a Dios. El mérito de tu salvación solo la tiene Dios. Sin Dios nada podrías hacer. Pero la decisión de tu destino la tomas tú y será tu decisión para vida eterna o para condenación eterna. Por eso Dios puede juzgarte, porque eres responsable. El camino lo tendrás que recorrer. Jesús, por ello, mandaba a ti, a mí y a cualquiera que oía, entrad por la puerta estrecha. Son pocos los que la encuentran. Tercera observación. La primera es, Dios ha puesto la puerta, y es la puerta. Lo hace posible. Quiere tu salvación. Te invita, te urge, te manda, insta. Pero tuya es la responsabilidad. Tuya es la responsabilidad. Vas a dar cuentas de tu decisión. Mi tercera observación, un poco antes, Jesús había asegurado a su auditorio, pedid si os dará, buscad y hallaréis, llamad si os abrirá. Y afirmaba, y todo el que busca halla. Y una vez más, la invitación está hecha a todos. Dios quiere que todos busquen y encuentren camino a la vida eterna. Pero son pocos los que lo buscan. Busquen la puerta ancha. Se conforman con el camino ancho. Es el camino de los muchos, de la tradición familiar, del camino de la cultura popular. Es la senda de la comodidad. Es la ruta aprobada por la sociedad. Por lo menos por tus amiguetes. En cambio, son pocos los que buscan la puerta estrecha. La responsabilidad de buscarla y encontrarla es tuya. Tú debes pedir a Dios poder encontrar la puerta estrecha. Tu responsabilidad es llamar a la puerta y Dios promete abrirla, no te fallará. Jesús aclara por qué muchos no buscan. Es fácil de ver por qué. Nadie busca lo que no echa de menos. Yo no conozco a nadie que busque sus gafas si cree que no las necesita. Como nadie busca una pareja fiel si cree que no necesita a nadie para complementarse, si un perro es suficiente, por ejemplo. Nadie busca a Dios si se tiene por autosuficiente. Nadie busca la puerta a la vida eterna si cree que no le hace falta recorrer el camino tan distinto y radical. ¿Acaso alguien quiere reconocer que es un pecador perdido? ¿Tú acaso te has visto alguna vez tan pecador para estar seguro que tu camino terminaría en la destrucción si sigues así? Yo sí, me vi tan pecador, yo sí. Un día Dios me hacía ver que era tan pecador, que estaba tan perdido como el más perdido y que necesitaba ser salvo de verdad. Me refiero a los que me rodearon, drogadictos, ladrones, sexualmente pervertidos. Yo me sentí tan pecador o más que ellos. Y me di cuenta que necesitaba ser salvo. Me mostraba la puerta, Dios me mostraba la puerta y tenía la forma de la cruz.
en la cual Jesús había pagado por mis pecados. Jesús es la puerta porque murió por mí y me abrió el camino a la vida eterna. Y lo mismo he hecho por ti y por todo el mundo. Pero ¿por qué es difícil verse tan perdido? Jesús da 3 razones, a mi entender. Porque tenemos una barrera mental para ver la necesidad de nuestra conversión radical. En primer lugar, está el problema que todos nos vemos superiores a los demás. Y por ello no nos vemos como Dios nos ve. Pecadores. ¿Quién ha dicho que estamos perdidos? Jesús nos advertía que no nos vemos como Dios nos ve, perdidos sin Jesús. En Mateo 7, un poco antes, versículos 3 a 5, dijo lo siguiente: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Queridos, la viga nuestra es que realmente es la naturaleza pecaminosa en nosotros que nos hace incapaces de vernos como Dios nos ve. Nos engaña, se revela contra el diagnóstico de Dios y señala a los demás siempre como peores. Algunos siempre es peor que nosotros y no necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad y perdición. Y toma nota, Jesús hace responsable a cada uno de sacarse la viga de su ojo para poder ver. No es Dios quien se hace responsable. Dios lo hace posible, claro. ¿Cómo? Al leer su palabra comienzas a ver cómo Dios ve las cosas, también a ti mismo. Pero tienes que permitir que la Biblia te señale tus desobediencias. Hay mucha gente que lee la Biblia, ve las desobediencias, pasa página y dice, bueno, así son los demás también. Pero no cambia nada, no reconoce nada. No reconoce su desobediencia, su perdición, su necesidad de salvación y de perdón de Dios, una nueva vida. Entonces, al leer su palabra comienza a ver cómo Dios ve las cosas, también a ti mismo. Pero tienes que permitir que la Biblia te señale tu desobediencia, porque acabar con tu ceguera es tu responsabilidad. Tienes la libertad de conocerte delante de Dios tal como eres y seguir hasta el final de tu vida como hipócrita. Puedes buscar la puerta también de salvación, que es Jesús solo. O puedes fingir estar bien y seguir el camino ancho donde están más o menos los que están sintiéndose bien. Y psicológicamente tú puedes mirar, hasta el más malo siempre encuentra una excusa porque los demás son los culpables de que es como es. Luego, hay una tercera razón que veo un tanto más complicada. La tercera razón por qué no vemos nuestro estado espiritual tal como es, perdidos, si no estamos salvos. Es complicado porque es la influencia de los guías falsos. Jesús lo decía. Ahora, ¿quiénes son? No te voy a dar nombres, ni señalarte organizaciones, solamente características, porque los nombres y las personas pueden cambiar, pero el problema es siempre el mismo. ¿Quiénes son? Cualquiera que contradiga abiertamente la palabra de Dios es absolutamente falso. Sea humanista, sea líder de no sé qué religión, sea algún familiar buenísimo como persona,
es absolutamente un guía falso. Falso, totalmente falso. Y Jesús dice, cuidaros de estas influencias. Ahora, lee la Biblia y te das cuenta dónde están las contradicciones y las falsedades. Ahora, la ignorancia acerca de la Biblia te deja indefenso, pero no sin responsabilidad. Lee la palabra de Dios, mira lo que dice la verdad. No pienses que ya lo sabías todo. La falta de criterio es una trampa mortal. Hoy como nunca no se aplica un análisis serio antes de hacerse seguidor de alguien. En las redes sociales estamos acostumbrados a confiar en desconocidos. No hacemos seguidores de alguien nos hacemos seguidores de alguien, de un grupo, de uno que da charlas y nos da consejos sin antes mirar su vida. Además la tiene escondida. Analizar su autoridad y su grado de coherencia con su propia vida. Hace unos años eran tan solo unos cuantos que podían engañarnos, pero hoy sufrimos una invasión descontrolada de portavoces del bien, pero que contradicen en un grado muy evidente la palabra de Dios. Algunos la citan, la palabra de Dios, solo por pretexto, algunos la citan para aparentar cumplirla. Y por ello Jesús nos daba esta advertencia que os voy a leer en Mateo 7, 15 al 20. Cuidaos, repito, cuidaos de los falsos profetas. Vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿qué determina que una persona es buena o mala? Si el fruto es bueno o malo, no lo determinas tú, ni tu abuela, ni la sociedad. Enseguida Jesús nos lo aclara y se vuelve más contundente aún. En Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor. Para un momento. A que si alguien dice, Señor, Señor, Señor Jesús, Señor Dios, Señor, alabado sea, a que nos parece buena persona. ¿A que sí? Pero mira lo que Jesús dice. No todo el que me dice a Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí está. Definición bueno o malo. Muchos me dirán, sigue diciendo Jesús, en aquel día final, al final del camino, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás, escucha bien, jamás os conocí. Es una cuestión de que han caído en desgracia. Jamás os conocí. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Fijaos que fácilmente nos engañamos, ¿verdad? El buen fruto no consiste simplemente en hablar de Dios, o ser dirigente espiritual, hacer grandes cosas y hacer muchas cosas grandiosas en nombre de Jesús. El buen fruto se caracteriza por ser una persona que hace la voluntad de Dios, es decir, que obedece la palabra de Dios, que obedece a Jesús,
Y este buen árbol, que es la persona que conoce a Jesús, es conocida también por él. Según todo el contexto de las palabras de Jesús, el buen árbol es la persona que un día se daba cuenta que necesitaba entrar por la puerta estrecha, que es Jesús, y andar en el camino estrecho, que es Jesús. Así que nos conviene decir unas palabras más sobre la puerta estrecha y el camino estrecho. Jesús solo es la puerta. Entrar por la puerta solo es posible para los que entran sin sus aparentes buenas obras, sin su viga en el ojo, sin sus falsos profetas y sin sus inútiles mediadores. La puerta estrecha es Jesús. Es la puerta preparada por el Padre. Es la única puerta, es el único camino. Entra por Jesús a la vida eterna y serás salvo. Permanecer en el camino es cosa de Jesús. Incluso Él es el camino, el buen pastor en este camino. Una observación: si realmente has entrado por la puerta estrecha, si te das la vuelta, no es invención mía, pero me ha gustado, leerás un letrero que te dirá: todos los que entran por esta puerta han sido conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tú entras por la puerta, te das la vuelta, descubres un letrero que dice: todos los que acaban de entrar por esa puerta han sido conocidos por Dios antes de la fundación del mundo. Sorprendente, ¿no? Porque Dios todo lo sabe. Y otro letrero, eso añado yo, por delante te dice: por sus frutos los conoceréis. Y un consuelo, queridos, una palabra del profeta Isaías que me encanta, capítulo 35, versículo 8, dice así: y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. Está hablando que cuando vendrá el Mesías, que es Jesús, habrá camino de santidad. No pasará por ahí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, escuche bien, por torpe que sea, no se extraviará. Ese es mi gran consuelo, porque yo me considero extremadamente torpe. No sé tú. Pero si yo no tengo miedo de llegar al final del camino, es porque dice el profeta, y es palabra de Dios, es su promesa: por torpe que sea, no se extraviará. Por ello, Jesús les decía a los desengañados: no que me habéis caído mal al final, sino dice: jamás os conocí, jamás, jamás, jamás habéis entrado por la puerta, jamás habéis andado por este camino estrecho, jamás. Jesús lo advertía a lo largo de su predicación. ¿Para quién oras? Muchos oran para sentirse más tranquilos. Para ellos la oración es terapéutico, pero no hablan con Dios. Oran consigo mismo. Muchos otros oran porque es su costumbre, es tradición, es obligación, es inútil. No pasan del techo. Cuando truena se acuerda de Santa Bárbara. Otras ni siquiera oran, rezan, repiten y repiten. No hablan con una inteligencia como Dios, sino rezan. Otros hablan con muertos, que no oyen ni pueden intervenir a su favor. Realmente invocan una especie de magia blanca. Hablan con espíritus que no son los que creen, porque esos están en el cielo, no están aquí, a su merced. Al contrario, otros hacen caso a la palabra de Dios y piden, buscan y llaman en nombre de Jesús. La persona que ha entrado por la puerta estrecha sabe lo que es pedir y recibir, lo que es buscar y encontrar, hablar con Dios en privado, ayunar en privado. Sabe lo que es buscar y encontrar. Había encontrado la puerta estrecha, había encontrado a Jesús, ha llegado absolutamente
a encontrar todo en Jesús, todo. No necesita nada más. Jesús es su buen pastor, nada le faltará. Jesús le dice, tú eres mío, yo soy tuyo. Y cuando llegue su día y abra los ojos a la vida eterna y vea a Jesús, Jesús le dirá, entra en la vida eterna, buen sierva o siervo y fiel, sobre poco has sido responsable y sobre mucho te pondré como administradora o como administrador. Bien, hasta aquí. Ahora te invito a volver al principio. Hoy te vas a dormir. Sueñas con la construcción de una casa hermosa con todos los esfuerzos de tu vida. Una casa para ti. O para Dani, que cumple años, ¿no? La casa es hermosa. En tus sueños ves como las nubes se ponen cada vez más negras, como aquí hace poco en esta ciudad. Aparecen los primeros rayos y truenos. Comienza a caer un granizo espantoso y por las calles ves que unas lluvias torrenciales están llevando por delante las casas de algunos vecinos. Habían sido construidos sobre arena. Hermosas casas. Pero te sorprende que algún edificio que otro, alguno más hermoso aún y otros más sencillos, resisten a las aguas torrenciales. Lo ves en tus sueños. ¿Por qué? Ves la roca sobre la cual estaban edificadas. La roca como la palabra de Dios, como Dios mismo. Y en este momento llegas a ver tu hogar, tu casa preciosa, y te despiertas justo en este momento. Así son los sueños, ¿no? Te despiertas cuando no quieres. Y ves lo que no quieres también. Te hubiera gustado ver el final de la casa tuya, ¿no? Justo despiertas en este momento. ¿Qué crees que habría pasado a tu casa? ¿Hubiera permanecido de pie? Si tu vida está edificada sobre la roca de la palabra de Dios, sobre Dios mismo, tu vida permanecerá de pie delante de Dios. La muerte es una tormenta poderosa, pero todo lo construido sobre Jesús permanecerá. Así que Jesús predicaba con mucha autoridad en la materia. Jesús sabía lo que decía. No era como otros. Algunos inventan las cosas o las lean desde un libro de filosofía o una guía religiosa o dando consejos humanistas. Gente que no tiene ninguna certeza de lo que afirma. Se contradicen, son atrevidos. Atención, Jesús nos insta, cuídense de estas personas, de todas ellas. Y para terminar voy a leer la última ilustración de Jesús, la de las dos casas, para que veas el sueño podría ser realidad. Jesús decía en Mateo 7, 24, 27, a cualquiera pues que me oye esas palabras y las pone en práctica, ahí está la diferencia, y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba cimentado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, pone excusas por no practicarlas, las que se le ocurran, las que le vengan, pero no las practica, lo comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande la ruina. Por ello Jesús te reta, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Te leo la observación última del testigo que apuntó las palabras de Jesús. Se llama Mateo. Había sido un ladrón antes de conocer a Jesús. Jesús le llamó, le siguió,
y llegó a ser un apóstol, se llama Mateo, y él dijo, cuando terminó Jesús esas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina. Admiraba de su doctrina. Porque no hablaba como los demás, que sí que se tomaban autoridad, pero se veía que hablaban de lo que no sabían. A nosotros nos hace falta más que admiración, queridos. Cree en Jesús si no lo has hecho todavía. Jesús tiene autoridad de hablar de la vida eterna. Jesús vino del Padre, murió, resucitó y volverá tal como había ido. Por eso entra por la puerta estrecha, camina por la senda angosta que lleva a la vida eterna, y gózate en tu destino seguro en Cristo Jesús.